Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos, o quiero con ustedes revisar una información que nos va a servir para desarrollar un trabajo que eh, estoy pensando para que lo eh, trabajen durante estas últimas semanas. Creo que nos quedan 3 o 4 semanas como máximo. Y sería la aplicación de alguno de los modelos que hemos visto hasta ahora, específicamente los cuatro: regresión múltiple, regresión logística, segmentación y análisis de correspondencias, aplicados a un tema nacional y con datos reales, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han trabajado en alguna otra materia con la encuesta del ENEMDU, sí, que es una encuesta que sale a nivel trimestral generalmente, del INEC, y que nos ayuda a ver temas de desempleo, temas de nivel de educación, temas de vivienda. Sí, hay varias preguntas dentro de esta encuesta. Entonces, la idea es que utilicemos esta información que es real, ¿sí? Y que podamos aplicar cualquiera de los modelos que hemos visto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Les voy a mostrar ahora la encuesta. Les voy a mostrar de dónde pueden descargarse la base de datos. Y en parejas, como lo habían trabajado eh, el- la presentación de regresión múltiple, pueden ser las mismas, pueden ser diferentes, pueden hacerlo individual si desean, sí, pero bueno, como máximo un trabajo en pareja. Realizar entonces un modelo en base a esta información real. Si ustedes son libres de decidir cuáles son las variables que quieren utilizar, cuál es el modelo que quieren aplicar, cuál es el objetivo final de su investigación. Sí, obviamente lo que vamos a realizar es un trabajo completo, es decir, una introducción, un planteamiento de objetivos, una descripción de las variables, un desarrollo del modelo y resultados y una conclusión final. Sí, entonces este trabajo va a valer prácticamente un 25%, ¿sí?, de la nota final, y el 10% complementario o el 15% complementario va a ser una exposición de este trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente quiero que me expongan lo que han realizado, los resultados, ¿sí? Y de esta forma, pues, ir evaluando un poco cómo han desarrollado. Sí, un solo modelo. Vamos a ir viendo unos datos y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar una regresión logística, solo aplicar una regresión logística sobre los datos que hayan elegido. Si quieren hacer una segmentación, hacen una segmentación. Si quieren hacer un análisis de correspondencias, pueden hacer también un análisis de correspondencias. A la final, el trabajo como estructura es igual, si tiene que ser un trabajo completo, y en base a su modelo, pues desarrollarán el análisis y sus resultados y conclusiones, ¿ok? Entonces, la idea es que el día de hoy, después de que les comente o les muestre la encuesta y la base de datos, ¿sí? Se reúnan con su pareja o lo trabajan solos, como ustedes gusten, y propongan al final de la clase o hasta el día de mañana. Les voy a cargar un link en el EVA para que propongan el objetivo de su trabajo final. Entonces, lo único que necesito eh, que lo establezcan en en una hoja de Word, es cuál es el objetivo de su trabajo, qué modelo van a utilizar y cuáles son las variables que van a utilizar para yo poder hacer un check, ¿sí? Y aprobar, digamos, este proyecto, porque podría resultar que tal vez no es viable hacer con esa información, o tal vez no tiene una lógica realizar tal modelo. Sí, entonces sería como este primer paso de plantear qué es lo que ustedes quisieran hacer para generar una aprobación y que con eso ya puedan empezar a trabajar. Sí, esto lo trabajaremos de forma paralela con el par de temas que nos quedan
pendientes, ¿sí? Que es del análisis de componentes principales y al último series de tiempo, que igual tendremos su trabajo respectivamente. Entonces, la idea es que lo vayan trabajando, obviamente de forma paralela durante este tiempo y al final ya del ciclo, pues la última semana lo entregarán y haremos una presentación que valdrá entonces como la evaluación final, sumado obviamente a los otros trabajos de la unidad. ¿Ok? Entonces, quiero mostrarles, y como les digo, no sé si ya lo han trabajado o han visto esta encuesta antes. Les voy a pasar este link. Este primer link sí nos dirige hacia donde se encuentra la base de datos enero a marzo 2021. Es decir, es el último trimestre actualizado de esta encuesta, ¿sí? Y dentro de esta página, bueno, vamos a tener un resumen, ¿sí? Tasa de participación, es decir, cuánto de porcentaje está dentro eh, de la encuesta de las ciudades principales, ¿sí? Pero lo que nos interesa acá es este archivo de aquí, ¿sí? Que nos dice base de datos del periodo vigente, ¿sí? Entonces está un archivo CSV, que es un archivo de Excel, pero en texto, separado generalmente por comas o por punto y coma, ¿sí? Y nos vamos a descargar entonces este archivo y es donde vamos a tener la base de datos de toda la encuesta, ¿sí? Déjenme, si lo tenía, no. Voy a abrir la base de datos que me la había descargado ayer. Entonces, bueno, como es un archivo CSV, va a estar delimitado, ¿sí? Y tenemos que establecer que está delimitado por punto y coma para poder cargar nuestro archivo en Excel. Obviamente esto también lo deben hacer en R, ¿sí? Lo pueden cargar dentro de el texto que dice Reader, ¿sí? Y van a poder también cargar este archivo. Pero lo vamos a ver primero en Excel, un poco para que vean cómo se conforma, ¿sí? Entonces, voy a tener acá, cada una de estas es las preguntas que ya vamos a ir viendo en la encuesta, ¿sí? Y obviamente cada uno con su resultado o su código. Si generalmente este código pertenece a la categoría de la respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de estudios, probablemente esto representa nivel primaria, nivel secundaria, etcétera, o sí, no, sí, tienen que ir viendo con la pregunta respectiva. Entonces, tenemos, como pueden ver, un montón de preguntas, ¿sí? Tenemos más o casi 100 preguntas. Obviamente algunas son válidas, otras no son tan útiles, pero tenemos bastante información. Entonces pueden descargarse esta base y aquí van a tener todos los resultados, ¿ok? Y el segundo link que les voy a enviar, que es donde está exactamente el cuestionario, es decir, van a ir viendo aquí las preguntas. Entonces, miren todas las preguntas que tenemos. Primero una de información general, es decir, dónde vive, si es zona urbana o rural. Bueno, y esto es como ya la información y la dirección un poco más detallada, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, edad, si es hombre o mujer, etcétera. Entonces, información sociodemográfica que nos podría servir
para cualquier análisis. Luego ya tenemos otras preguntas, por ejemplo, si asiste a clases, si es un estudiante, ¿sí? ¿En qué jornada, qué modalidad? ¿Cuál es la razón si es que no está estudiando, por ejemplo? ¿Cuál es el nivel de instrucción de educación? ¿Sí? Primaria, educación, bachiller, superior universitario, posgrado, ¿sí? Si es analfabeto o no, por ejemplo. Si obtuvo algún título. Acá, por ejemplo, estamos hablando de la cultura, a qué cultura pertenece, dónde nació. Acá estamos hablando de trabajo, por ejemplo, sí, qué tipo de trabajo tiene, si ha trabajado o si está trabajando actualmente, por qué razón no trabajó. También han incluido, veo ahora, una pregunta del COVID, si esta es nueva porque esto no estaba antes. Eh, ¿Alguna otra pregunta, como si recibió algún ingreso? Hay muchísimas preguntas, como les digo, hay algunas que pueden ser útiles, otras obviamente no tanto. ¿Por qué razón trabajó menos de 40 horas? Es decir, si trabajamos menos de 40 horas, estamos hablando de un trabajo eh, que no es un trabajo completo, ¿sí? Entonces no está catalogado, no está incluido dentro de eh, la gente que tiene un empleo, ¿sí? Como económicamente activa, entonces puede estar en el subempleo o en la informalidad, por ejemplo, razones por las cuales está en ese mercado, ¿sí? Y bueno, algunas otras preguntas. Por acá tenemos qué gestión hizo para buscar trabajo, por qué no buscó trabajo, si está relacionado con algún tema del COVID, por ejemplo, por qué dejó de trabajar. Sí, entonces, obviamente como es una encuesta muy enfocada al tema de empleo, eh, son varias preguntas de esto, pero tenemos educación, tenemos sociodemográficas, ¿sí? Y también teníamos tema de vivienda, sí creo que está más acá abajo. eh, Sitio de trabajo, por ejemplo, horas que trabaja. Ah, ok, ok, sí, esta es solo la de empleo. Acá tenemos una de confianza al consumidor, que también puede ser interesante, con relación al mes anterior, cuál fue su situación económica, con relación al mes anterior, el consumo de su hogar aumentó o disminuyó. Sí, tenemos algunas preguntas. Sí. Entonces, bueno, esta encuesta está más que todo relacionado con el tema de estudios y el tema de trabajo. Sí. Eh, Me había olvidado que la de vivienda generalmente aparece en otra base de datos. Quiero ver si la de vivienda de este trimestre está cargada porque tengo de meses anteriores, pero necesito confirmar de este trimestre. Bueno, eso les voy
les voy a corroborar el link, ¿sí? Quiero buscar otro formulario que es de un mes anterior. Miren, por ejemplo, acá tengo datos de vivienda del hogar, ¿sí? ¿Qué es lo que posee? ¿Qué tipo de vivienda tiene? Quiero saber si tal vez no se modificó en este último año, porque generalmente estaba incluido en la misma encuesta. Si equipamiento del hogar tiene acceso al Internet, esta pregunta eh, puede ser también importante. Esta es del 2007, ¿sí? Por ejemplo, la que les había mostrado es del 2021 y la última en junio, pero se me escapa si está esas preguntas de vivienda, ¿sí? Lo voy ahora a corroborar si tal vez no se ha modificado esta encuesta, porque miren, acá tengo 6 páginas más. Generalmente esto no se modificaba con respecto a las encuestas anteriores del ENEM, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es la idea entonces en general? Sí, tengo que simplemente en esta media hora corroborar esa información. Entonces tenemos un montón de variables, ¿sí? ¿Y cómo podemos ir viéndola en nuestra base de datos? ¿Sí? Por ejemplo, tengo, tengo estas preguntas, acá está el número de pregunta 7, pregunta 8, pregunta 8A, ¿sí? Y si me voy a la base de datos, pregunta 7, pregunta 8, pregunta 8A, 9, 10A, 10B, ¿sí? Entonces, esta es la información, ¿sí? Podemos ir entonces viendo todas las preguntas con su código, ¿sí? 15, 15A, 20, 21, 22, entonces todas estas son el código de la pregunta que está en la base de datos, ¿sí? De esa forma nosotros podemos ir identificando cuáles son las respuestas. Por ejemplo, si nos vamos a la pregunta 6, ¿sí? Tenemos 3, 5, 6, 2, 3, estos códigos que representan dentro de mi base. Si me voy a la pregunta 6, bueno, esto 4. Bueno, la pregunta 7, la pregunta 6 me queda duda. Ok, la pregunta 7 tenemos sí y no, ¿sí? Uno representa sí, no representa el 2, ¿sí? Entonces es la codificación de la pregunta. Por ejemplo, en la pregunta 8 tenemos 3, 1 y 2, ¿sí? Entonces, 1 representa que estudia en la mañana, 2 representa que estudia en la tarde, 3 representa que estudia en la noche, y tenemos, bueno, 4, 5 y 6, otras categorías. Entonces, cada número representa la categoría de la respuesta de la pregunta, ¿sí? Y en base a eso, pues ya tenemos entonces la codificación de esos resultados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que con su compañero o compañera que están trabajando, ¿sí? En esta hora, revisen todas las preguntas que existen. Lo que van a revisar ahora es el formulario, sí, es lo más importante. Luego la base de datos ya
la irán revisando o manipulando, pues una vez que hayan definido cuál es la información que van a utilizar. Me preguntan cómo descargué el Excel. Si nos vamos al primer link, aquí le damos clic en CSV, ¿sí? Y ahí se va a descargar automáticamente el archivo. Ojo que este archivo es CSV. Cuando lo buscan para abrir el archivo, ¿sí? Por ejemplo, yo voy acá y tengo que poner aquí todos los archivos. ¿Sí? Si pongo archivo de Excel me va a salir en blanco. Si pongo todos los archivos me va a salir porque es un archivo CSV, ¿sí? Que significa que es como un archivo de texto, un archivo plano, separado por comas. Lo que hace es que sea más liviano para el Excel trabajar con este formato, ¿sí? Por eso siempre está en CSV cuando tenemos ya un volumen grande de información. Con este formato es mucho más fácil trabajar, ¿ok? Y entonces vamos a revisar estas preguntas, ¿sí? Lo que yo voy a hacer en esta media hora, mientras ustedes están revisando estas preguntas, es corroborar si existe eh, todavía esta base de datos para vivienda, que también tenía unas preguntas interesantes, como podemos ver en la del 2017, ¿sí? Que teníamos acá datos para la vivienda y el hogar, ¿sí? Entonces, eh, también había unas preguntas que podían ser interesantes, ¿sí? Entonces quiero corroborar si todavía existe esto. Si no, lo que se me ocurre es que podemos trabajar con una base anterior, ¿sí? Una base tal vez del 2020. Aquí lo importante es, obviamente, eh, trabajar ya con datos reales, ¿sí? No importa si es 2021, 2020 o 2019, ¿sí? Lo podemos trabajar de igual forma porque lo que queremos es ver realmente cómo los modelos reaccionan ante ya datos reales, ¿sí? Cómo se puede generar resultados o si realmente los resultados ya no son tan bonitos como cuando vemos en algún ejemplo didáctico. Sí, algo similar a lo que les pasó cuando vieron los datos de la base mundial. Había datos que no tenían relación para nada o tenían índices muy bajos, entonces es ya un poquito ir acoplando estos datos de la realidad a aplicaciones de modelos estadísticos, ¿sí? Entonces, bueno, trabajen por ahora en este primer formulario, sí, que igual tiene información relevante. Les voy a dejar este segundo formulario también para que lo revisen. Yo sí quisiera trabajar con una base de datos que tenga toda esta información, ¿sí? Y tener más opciones de sacar modelos. Entonces, en esta media hora, déjenme corroborar si el INE que está sacando igualmente esta información de vivienda. Si no, trabajamos con 1 o 2 años anteriores en el cual sí tengo las bases ya eh, incluso descargadas, sí, pero bueno, les puedo pasar el link. Entonces podemos tener más opciones, ¿ok? Entonces, recapitulando cuál es la tarea ahora, revisar con sus compañeros, sí, con su pareja, o si lo van a hacer individual, revisarlo ustedes mismos todas las preguntas que tengan acá, sí, y en base a esto, empezar a definir un modelo que puedan desarrollar. Por ejemplo, si yo digo, a ver, quiero generar un análisis de correspondencias entre uno que es muy típico, el sector en el cual estoy trabajando y mi nivel de educación. Sí, entonces, si yo me ubico, creo que estaba por acá a nivel de educación.
Por ejemplo, tipo de trabajo, si aquí tengo público, privado, tercerizado, eh, peón, sí, patrono, tipos eh, de trabajos en el cual estoy. Y esto lo puedo relacionar, por ejemplo, con nivel de estudio. Creo que esta encuesta. Sí, acá tengo el nivel de estudio. No sé por qué ha variado la encuesta. Creo que la han cambiado por el tema de COVID. Como veo que han ingresado nuevas preguntas, un poco han variado la posición. Pero acá tengo, por ejemplo, el nivel de instrucción, ¿sí? Primaria, básica, secundaria, posgrado, universitario. Entonces, bueno, si yo encuentro dentro de la misma encuesta esta otra pregunta que de ley existe, entonces yo puedo generar, por ejemplo, un análisis de correspondencias entre el nivel de estudio al cual he alcanzado y el sector en el cual estoy trabajando. Sí, que puede ser el sector, como habíamos visto, público, privado, tercerizado, eh, cuenta propia, independiente. Y en otro también existe la rama de actividad, ¿sí? Por ejemplo, eh, cultivo de flores, de explotación, fábrica de tubos. Hay algunas categorías que esto sabe estar descrito en la parte de acá, sabe tener un código, ¿sí? Entonces puede ser eso. Acá, por ejemplo, tenemos con nombramiento, contrato permanente, contrato temporal, otra variable que puedo asociar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer alguna regresión logística, podría yo eh, utilizar, siempre recuerden que se puede agrupar categorías, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la típica que puede ser la del trabajo. Si trabajó la semana anterior, eso significa que está empleado, ¿sí? ¿Cuáles son las razones por las que he trabajado? Entonces puedo asociar nivel de estudio, si sabe leer o escribir, dónde vive, por ejemplo, la edad que tiene. Obviamente, pues esto solo vamos a delimitar a gente que sea económicamente activa, ¿sí? Eh, y podemos ir viendo algunas eh, variables que afecto. Por ejemplo, si me voy hacia el índice de consumidor, ¿sí? Yo podría coger cualquier pregunta, por ejemplo, la situación económica del hogar. Con relación al mes anterior, la situación económica de su hogar es mejor, igual o peor, ¿sí? Podríamos agrupar en dos categorías, simplemente mejor o igual o peor, es decir, que no mejoró. Sí, puede decir mejoró o no mejoró. Puedo agrupar estas dos para generar una regresión logística. Y en base a estas dos, pues yo puedo medir con otras variables, ¿sí? La ubicación geográfica, la edad, cuántos hijos hay en el hogar, ¿sí? Obviamente si está trabajando o no, etcétera. Entonces, en base a eso, yo puedo generar cuáles son las circunstancias para que su situación económica haya mejorado o no, ¿sí? También había la pregunta sobre ingresos, ¿sí? En el cual se establecía un valor de ingreso. Por ejemplo, este valor de ingreso yo lo puedo ocupar para generar una regresión múltiple, ¿sí? Es decir, tratar de estimar el nivel de ingreso de un hogar en base a otras variables. En el tema vivienda, por ejemplo,
Aquí está la de ingresos. Sí, si no mal recuerdo, igual se ponía un valor de ingresos aproximado del hogar. Estas variables podemos utilizar tipo de vivienda, ¿sí? Por ejemplo, de qué está hecha la casa, ¿sí? Si es casa arrendada, si es casa propia, si tiene o no servicios básicos de esa vivienda, eh, si el agua que recibe es potable. Hay algunas variables que puede eh, incluir. También hay si recibió o no algún bono de desarrollo humano, algún bono del gobierno. Entonces, hay un montón de preguntas que nosotros podríamos utilizar para generar un modelo. ¿Sí? Puedo agrupar unas 4 o 5 variables, por ejemplo, educación, trabajo, edad, región, y generar un modelo también de segmentación y en base a eso, pues, generar grupos y decir, bueno, las características de este grupo de personas son, tienen estudios altos, tienen un trabajo público, son personas de ingreso tanto, ¿sí? Entonces, podríamos definir como un grupo de personas económicamente estables, ¿sí? Luego podríamos tener otro grupo que tal vez no logró estudiar, tiene trabajos eh, un poco más relacionados a la agricultura o algún sector específico, ¿sí? Podríamos generar entonces también un modelo de segmentación en base a esta información. Entonces, los 4 modelos que hemos visto se pueden aplicar. Creo que la regresión múltiple es el más condicionado porque creo que solo tenemos la variable de ingreso como una variable eh, numérica, ¿sí? Pero de ahí se podría utilizar los otros modelos. Como digo, hay bastantes preguntas, entonces la idea es ir analizando cada una de estas preguntas y en base a eso sacar eh, un objetivo, ¿sí? Un planteamiento de problema y desarrollar entonces un trabajo con respecto a esta información, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, en esta media hora, es definir exactamente con qué base vamos a trabajar y con qué encuesta vamos a trabajar. Pero bueno, esta que les acabo de enviar, la segunda, eh, es prácticamente la que se manejaba durante muchísimo tiempo. Creo que se ha modificado en este último año, ¿sí? De ser así, yo prefiero trabajar con la anterior porque tiene más información, ¿sí? Si no se ha eliminado esa información y luego encontrar de vivienda también, esta es interesante porque tiene preguntas del COVID, que antes obviamente no existían, entonces puede ser también interesante hacer un análisis con estas preguntas, ¿sí? Entonces revísele ambas encuestas, ¿sí? Para ver primero qué información tienen y en base a eso puedan ustedes plantearse algún problema, algún tema de investigación en base a unas 4 o 5 variables que ustedes consideren interesantes o, por ejemplo, si es un análisis de correspondencias, entre 2 variables, ¿sí? Aunque análisis de correspondencia siempre es interesante eh, hacer con 2 o 3 variables, es decir, aplicar eh, 3 análisis de ahí mismo para hacer una comparativa de eh, de la diferencia entre las relaciones de las categorías, ¿sí? Por ejemplo, o unas 2, por lo menos, ¿sí? Puede ser, yo que sé, nivel de estudio con empleo público, privado, etcétera, luego nivel de estudio con el sector en el cual trabajan o el tipo de contrato que tienen, que veíamos que había esa pregunta. Entonces se puede hacer con unas 2 o 3 variables porque es un modelo sencillo, pero es interesante ir comparando el comportamiento con otras variables categóricas, ¿sí? Entonces ahí lo pueden plantear. Eh, Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Yo hasta unos 20, media hora, yo les envío cuál es la base con la cual vamos a trabajar y cuál es la encuesta final, pero las preguntas pues son prácticamente las mismas, por ahí variará algo, ¿sí? O si es con datos anteriores, prácticamente este del 2017, pues son todas las preguntas que tenemos dentro de la encuesta. Entonces, tienen prácticamente toda la información. ¿Ok?
No sé si tienen alguna consulta, chicos. Bueno, entonces trabajen con la persona que, bueno, vayan a desarrollar el ejercicio. Yo ahora les envío la información y también les cargo un link en el EVA para que, puede ser hasta mañana, eh, generen ahí el planteamiento de su problema en una hojita Word, sí, algo sencillo, nada de, no es necesario que tenga algún formato o algo, simplemente es el planteamiento del problema, el objetivo y cuáles son las variables y el modelo que van a utilizar y en base a eso pues yo les digo, sí, está correcto, trabajen con eso, me parece muy bien, sí, o si por ahí tengo algún comentario, pues les puedo decir, creo que mejor cambian este tema o modifican esta variable, sí, para que puedan tal vez tener un mejor resultado o una lógica un poco más interesante dentro del modelo, ¿ok? Eh, luego, creo que igual las bases, la base de vivienda también venía en otro archivo Excel, si no estoy mal, ¿sí? Y había que generar tal vez alguna unión de las bases, ¿sí? Eso ya les voy a corroborar ahora y les envío igual un detalle y una descripción de las bases. Si no, pues podemos trabajar simplemente con esta base general del 2021, ¿sí? Con respecto solo al tema de eh, laboral y de educación, ¿sí? Entonces, sí se complica mucho con la otra base. Entonces, eso yo les confirmo en un ratito, pero podrían entonces ya empezar a revisar esto y hasta mañana plantear eh, su proyecto o su investigación que harían con esta información. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, chicos. Bueno, y sé que igual van a ir surgiendo consultas, pero por ahora revisen eso, sí, y poco a poco pues llevamos solventando cualquier duda, ya sea de la base de datos o de esta encuesta. Sí, igual todavía tenemos unas 3 semanas por lo menos, entonces podemos trabajar y empezar ya a desarrollar eh, una primera parte investigativa, de entender bien la encuesta, la base, sí, y en base a eso pues ya pueden ir desarrollando todo el ejercicio. Ok, chicos, entonces empiecen a trabajar en eso y yo ya en un rato les confirmo entonces la base de datos y la encuesta con la que vamos a trabajar, sobre todo el periodo, para que con eso ya tengan claro y fijo la información con la cual se va a trabajar. Ok, chicos, entonces, si tienen alguna consulta, igual pues ahí me van preguntando. Para los compañeros, no sé si alguien estará faltando, pues igual para que le comuniquen. Yo con todo voy a cargar este video a la plataforma, por si acaso alguien no estuvo conectado, para que igual vea más o menos cuál es la idea del trabajo, ¿sí? Y entonces lo vamos a ir trabajando durante estas semanas y bueno, ahí vamos ahí solventando algunas dudas, ¿ok? Me dice, solo sobran 2 semanas. Tengo entendido que es hasta el 28 de agosto. O me confirman si es El 20. hasta el 20 de agosto. Viernes. Sí. Hasta el 20 está en el EVA, profe. Ya, listo, no hay problema. Entonces igual nos ajustamos a ese tiempo. Entonces deberíamos ya empezar a trabajar desde esta semana. Si esta mañana o el jueves tendría listo cuál es el trabajo que van a realizar. ¿Sí? Y en base a eso, pues tienen 2 semanas para trabajar. ¿Ok? Y bueno, paralelamente veremos la otra semana, perdón, el jueves, el siguiente tema. Igual nos tomará unos 4 o 5 días y finalmente series de tiempo que sería para la última semana. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos igual tiempo para revisar esos 2 temas y trabajar paralelamente eh, con este trabajo. ¿Sí? Entonces, sí, tendríamos a la final unas 2 semanas y media. Es tiempo suficiente para poder desarrollar esto. ¿Ok?
Listo, chicos. Entonces, les envío esa información. Trabajen ahora y ya les cargo también en el EVA ese link. Y en base a eso, pues para que ya empiecen a desarrollar este ejercicio final. ¿Ok? Yo, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces, les dejo. Bueno, que tengan un buen día, trabajen en eso. Y yo les cargo este link en el EVA y hasta mañana yo ya les confirmo para que puedan ya empezar a trabajar. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ya estamos conversando.